Desde esta Asamblea Legislativa siempre estaremos del lado de la verdad y de la justicia. Y por esa razón es que ya no vamos a seguir conmemorando ese mal llamado firma de los acuerdos de paz, que al final simplemente fue un pacto entre corruptos. Alexia Rivas no tuvo piedad de los mismos de siempre y reveló que la bancada Cian se negará a conmemorar los acuerdos de paz, que no fue más que un montaje de los dirigentes de Arena y el FMLN. En una declaración sorprendente desde la Asamblea, la diputada Alexia Rivas anunció que su partido ya no conmemorará los llamados acuerdos de paz que anteriormente han sido considerados un logro en la historia del país. La diputada, conocida por su postura firme y controvertida, expresó que estos acuerdos representan simplemente un pacto entre corruptos. Desde esta asamblea, siempre estaremos del lado de la verdad y la justicia, afirmó la diputada Rivas. Por eso, hemos decidido dar un paso valiente y dejar de conmemorar los mal llamados acuerdos de paz que consideramos un pacto entre corruptos que solo han perpetuado la impunidad. Acá te tenemos las declaraciones de la diputada. ¿Qué opinas tú de esta decisión? Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados, y buenas tardes a todos los salvadoreños que se encuentran pendientes de esa sesión plenaria, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Desde esta Asamblea Legislativa siempre estaremos del lado de la verdad y de la justicia. Y por esa razón es que ya no vamos a seguir conmemorando ese mal llamado firma de los acuerdos de paz, que al final simplemente fue un pacto entre corruptos. Desde esta Asamblea Legislativa conmemoramos a las verdaderas víctimas del conflicto armado. Esa firma de los acuerdos de paz fue el acto histórico más hipócrita, porque esas mismas personas llevan en su conciencia a más de 120,000 personas asesinadas en este país, sin contar a los desaparecidos. Sus firmantes huyen del país, pero por corruptos, porque ese acuerdo fue un rédito donde más de 38,000 millones de dólares han quedado para ellos en concepto de corrupción. En sus consecuencias también llevan que más de 3.5 millones de salvadoreños hayan tenido que irse del territorio nacional producto de esa guerra. Y a esos mismos salvadoreños en estos momentos les están pidiendo el voto. Por supuesto que si ese acuerdo estuviera revestido de un poco de decencia, en esta Asamblea Legislativa seguramente tuviéramos a esos firmantes de esos acuerdos de paz. Pero en su defecto, en estos momentos se encuentran huyendo personajes tan oscuros como Cristiani y el mismo expresidente Salvador Sánchez Serén. Yo no viví la guerra, pero sí viví después, desde que nací, desde 1993, la guerra que libramos todos los salvadoreños contra las pandillas y contra los terroristas. Hasta que hubo una persona valiente como el presidente Nayib Bukele que decidió en el 2019 iniciar una guerra frontal contra cada uno de los terroristas y donde también desde esa misma Asamblea Legislativa lanzó esa guerra contra los corruptos. En este mismo lugar he escuchado las historias de los salvadoreños que me han contado cómo sus familiares desaparecieron durante la guerra, cómo muchos de ellos desde ese momento tuvieron que ser forzados en un desplazamiento tanto interno como externo, llevándose lo más preciado que tenían, sus recuerdos, no porque ellos así lo quisieran, sino porque fueron obligados a tener que irse de este país. Y posteriormente, después de esa firma de los acuerdos de paz, El Salvador también fue víctima de esa guerra contra las pandillas, donde 20 años después esos mismos señores firmaron otra tregua, ya no entre ellos mismos, sino con las mismas pandillas, esa tregua que hizo que los salvadoreños también siguieran siendo asesinados. Por eso, en esta tarde, desde la Asamblea Legislativa, quiero enviar mi más sincero reconocimiento a cada una
todas las familias salvadoreñas que tuvieron que salir adelante, aún después de que le asesinaron a uno de sus hijos, aún después de que le desaparecieron a sus esposos, a cualquiera de las personas que estuvieran cercanos a ustedes. Porque ¿saben cuántas personas murieron víctimas de esa guerra siendo inocentes? El 80%. El 80% de las víctimas de la guerra las pusimos nosotros los salvadoreños. No fueron ni Arena ni el FMLN, que después se sentaron simplemente a tomarse la fotografía, a decir que gracias a ellos habíamos logrado la paz, cuando eso solo fue una mentira. Por eso al pueblo salvadoreño vaya nuestro más sincero reconocimiento y sobre todo nuestro compromiso de garantizarles que desde este país los corruptos y también cada una de las personas que han negociado con la sangre inocente jamás tendrán cabida. Gracias, presidente.